un año especial para Mala Luna porque este año se conmemora el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Y claro, eso, por ejemplo, es especial para Mala Luna porque se ha traducido al valenciano, ¿no? Para que en la comunidad valenciana donde nació el poeta pues lo puedan leer también en esa lengua. Y efectivamente también he visto que se está leyendo más el libro, estoy haciendo más encuentros de Mala Luna, que bueno, siempre he hecho, es una novela que sigue viva desde el año 2009 que se publicó, pero efectivamente este es un año especial. Ayer también me mandaron unas preguntas para una entrevista relacionadas con esta efeméride. Sí. Y bueno, a la raíz de esto ya tiene unos años Mala Luna y aún así sí. sigue teniendo entre los lectores mucha acogida. ¿Cómo lo explicarías? Pues verás, a mí me parece maravilloso que un libro publicado en el año 2009 se siga leyendo y se siga publicando y se siga editando en el año 2017, eso me parece maravilloso. Yo creo que aquí, bueno, tiene mucho que ver, muchísimo que ver la figura de Miguel Hernández, que está dedicado a la figura de Miguel Hernández, tiene mucho que ver que a los profes les gusta, porque es una novela que sirve para poder hablar de muchísimos temas, para poder hablar de la generación del 27, del propio Miguel Hernández, de la guerra civil, da mucho juego para trabajar con los alumnos, pero es que además es una novela que suele gustar a los lectores jóvenes, porque si un profe pone esta novela y ve que a los chicos no les gusta nada, no vuelve a ponerla el año siguiente, ¿no? O sea, esta novela no se habría seguido editando, o sea que yo creo que lo bueno que tiene este libro es que puede gustar tanto a los profes como a los alumnos, y por eso sigue vivo, que eso es muy interesante. Y el libro es como Mala Luna, autor tomadito de enamorado, sí. Mezcla la realidad y la ficción, y en ambos casos los protagonistas profundizan en la vida de los escritores. Sí. Entonces, ¿qué juego te ofrecen los escritores en este tipo de novelas? Pues muchísimo. Bueno, a ver, lo primero, yo soy profesora, yo soy docente, y la vena docente se me nota en los libros, ¿no? Porque, a ver, como escritora yo pretendo que el lector se... Vaya, ese es bueno, yo pretendo que el lector se lo pase bien, que la novela le entretenga, pero al mismo tiempo que aprenda algo, ¿no? Y yo creo que en las dos novelas se pueden aprender datos y más que nada empatizar, ¿no? con Miguel Hernández como personaje, y empatizar, ¿no? con Lope de Vega como personaje. En otras novelas también hago esto, no solo en estas dos, ¿no? En Todo es máscara aparece Mariano José de Larra como personaje, y claro, requieren un trabajo de investigación previo o paralelo, ¿no? a lo que se va escribiendo, y claro, de pronto encuentras datos en la vida, en la biografía o en la obra de esos escritores que te dan la pauta para contar la historia, ¿no? Por ejemplo, en Todo es máscara yo descubrí un dato en la biografía de Larra que me pareció muy sorprendente y que me sirvió para contar en la trama de la novela. ¿Y estaba el transmitir el conocimiento sobre estos autores como propósito a la hora de escribir estas novelas? Sí, es que soy docente, claramente, ¿no? Pero es que además no es cualquier escritor, ¿no? Yo siempre elijo aquellos que me gustan muchísimo y sobre los que yo voy a disfrutar escribiendo. Yo disfruté leyendo libros sobre Miguel Hernández y escribiendo sobre él, igual que disfruté escribiendo sobre Lope, o disfruté muchísimo escribiendo sobre Larra y describiendo la época del romanticismo en la que él vivió, ¿no? O sea, que tiene que ser que yo disfrute escribiéndolo principalmente, ¿vale? Y bueno, un autor que murió tan joven, ¿se imagina si hubiera vivido de otra manera el libro? Sí, a ver, la biografía de Miguel Hernández, por desgracia, es breve, ¿no? Él estaba empezando, como escritor. Si él hubiese podido vivir 10 años más o 20 años más, que hubiese sido lo lógico, estaríamos ante un poeta inmenso, ¿no? Pero claro, nunca sabemos lo que puede ocurrir. Desgraciadamente, hay bastantes escritores en la historia de nuestra literatura que murieron prematuramente, el propio Miguel Hernández o Mariano José de Larra, que es un escritor admirable, o Gustavo Adolfo Bécquer, pero bueno, tenemos la obra que tenemos de ellos, ¿no? Solo nos queda imaginar qué es lo que pudo ser. ¿Sí? Y en tus libros los protagonistas suelen ser jóvenes estudiantes, ¿hay algún motivo en especial o...? Sí, a ver, en esta novela, en Mala Luna, yo empecé escribiendo el cuaderno de Aurelio, ¿no? O sea, habéis leído el libro, de una parte que Aurelio Sánchez, que es un amigo de Miguel Hernández, cuenta su historia. Y yo empecé escribiendo eso, que era realmente lo más importante que yo quería contar. Pero claro,
eso solo no atrae tanto a un lector juvenil. Yo era consciente, yo soy profesora, sé lo que les interesa a mis chicos, sé lo que les anima a leer, y yo necesitaba unos personajes con los que de alguna manera se sintieran identificados los lectores. Por eso tenía que haber unos personajes en el presente, aunque, si os habéis fijado, en realidad los protagonistas de la novela no son Víctor y Clara, sino que son sus abuelos, son José Castillo y Aurelio Sánchez, realmente los protagonistas son esos, ¿no? Pero los personajes jóvenes van siguiendo la estela de los personajes adultos, ¿no? O sea que no son los protagonistas, pero siguen la estela de ellos. En otras novelas que tengo ocurre lo mismo, ¿no? Hay unos personajes jóvenes que digamos que son los que van siguiendo el rastro de algo, ¿no? De quien sea o la historia que sea, que realmente es lo que tiene ahí más protagonismo. O sea que somos como el lector, ¿no? Esos personajes jóvenes realmente son el lector que se va introduciendo en una determinada historia. Y hoy has tenido un encuentro con jóvenes. Sí. ¿Qué te aportan este tipo de encuentros? Son estupendos, a mí es que me dan mucha vida, porque claro, tú escribes la novela y la novela es lanzada al universo literario y tú no sabes lo que pasa con ella. Tú escribes solo, yo escribo sola en mi casa, y yo no sé a quién llega este libro. Entonces los encuentros para mí son primordiales, porque es que el lector existe, está ahí. Y por eso me emociona mucho cuando llego a un encuentro como este y veo a lectores a los que no he visto antes, no nos conocemos, pero la magia de la literatura hace que ya compartimos algo, ¿no? Hay una historia que ya vosotros conocéis también y no nos habíamos visto antes, ¿no? Y esos personajes que yo inventé también forman parte de vuestra imaginación. Eso me parece mágico, ¿no? Compartir esa lectura y ese momento, ¿no? con los lectores me da muchísima vida. Es agotador porque voy de un sitio a otro y cada día duermo en una ciudad diferente, pero me aporta tantísimo que mientras pueda lo seguiré haciendo. Y aunque es un tópico que algunos de nosotros no estamos de acuerdo, Sí. ¿crees realmente que a los jóvenes no nos interesa la lectura? ¿O por qué está tan extendida esa idea? Pues no hagáis ni caso de esta idea porque es total y absolutamente falsa. Si un adulto os dice eso, decidle que los adultos leen infinitamente menos que los jóvenes, porque aunque solo sea por lo que leéis con nosotros en clase, ya leéis bastante más que la mayoría de los adultos. La venta de libros ha descendido de manera alarmante en los últimos años, sobre todo los libros para adultos, digamos, ¿no? La literatura infantil y juvenil, más o menos, se sigue vendiendo, se sigue leyendo, ¿no? Los chavales, los niños en los coles leen mucho, los adolescentes a lo mejor leéis menos que los niños, pero seguís leyendo. ¿Cuánto leen los adultos? Nada. Entonces, aunque solo sea por lo que leéis aquí con nosotros, ya leéis más. Y muchos de vosotros, yo soy profe en un instituto y sé lo que hay, entonces la lectura no es algo mayoritario, en la sociedad, pero tampoco es tan minoritario, ¿no? Tengo organizado un club de lectura en mi instituto y van bastantes chavales, de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, o sea que lectores hay. No somos la gran mayoría los lectores, no lo hemos sido nunca, pero es que ahora en el mundo de los adultos lo es menos, o sea que no son los jóvenes los que leen poco. Seguramente en este acercamiento que realizas hacia los lectores más jóvenes te encontrarás con algunos que les gusta escribir, que es lo que les aconsejas para que sigan escribiendo y tengan... Sí, bueno, yo les aconsejo que no se rindan nunca, ¿vale? Que esto no es Operación Triunfo, ¿vale? Que de pronto no vais a escribir una novela que os va a hacer famosos, eso no va a ser así, ¿no? Que no, además, tal y como está esta industria, es difícil vivir de ello, ¿no? Pero realmente a quien le guste escribir es que va a disfrutar tanto escribiendo, o sea, es la sensación, para mí es la sensación más maravillosa que hay. Yo hace 2 fines de semana que estaba en Madrid el fin de semana, hacía un día estupendo para irse a pasear, pero a mí me daba igual porque yo estaba escribiendo una historia, un relato breve que tenía que escribir y estaba disfrutando tanto que es que me daba igual si hacía bueno, si llovía, yo lo que quería es estar en mi casa escribiendo esto, ¿no? Es una sensación enormemente gratificante. Lo que hay que hacer es no rendirse nunca. Yo he empezado a publicar muy tarde porque yo no tenía ninguna seguridad. Por eso yo aconsejo que os presentéis a todos los certámenes que podáis, porque eso os va a dar seguridad aunque no ganéis, porque vais a
presentar vuestros textos a otras personas que lo van a leer, o sea, os vais a enfrentar ya a un lector, que yo he tardado muchos años en atreverme a enfrentarme a un lector. Entonces, que os presentéis a todos esos certámenes porque eso os va a dar tablas, ¿no? Os va a dar agilidad, y que escribáis lo que necesitéis escribir y lo que realmente os apetezca, que contéis las cosas que os pasan, eso es muy interesante, las cosas hermosas para que no se os olviden, las cosas tristes para desahogaros, o sea que no dejéis de hacerlo porque es enormemente gratificante. Solamente el que lo hace sabe lo hermoso que es. Muy bien. Ayer celebramos el Día de la Mujer, en el que se reivindica la igualdad entre Sí. sexos, entre otros en el ámbito laboral. Sí. ¿Has vivido alguna desigualdad o alguna injusticia en tu carrera como escritora? Pues a ver, yo he empezado bastante tarde, afortunadamente pues yo creo que me ha ido bastante bien y realmente no he sentido eso, pero sí que es verdad que a veces ves que en los certámenes literarios y todo esto, la permanencia de los hombres por encima de las mujeres te resulta chocante cuando hay ámbitos en los que nosotras somos muchas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que hay un premio que es el Premio Cervantes Chico, que es un premio a la obra completa de un autor, ¿no? de literatura infantil y juvenil en castellano, y ellos han establecido que un año se premia a un hombre y otro año, y el año siguiente se premia a una mujer. A mí eso me parece bien porque si no, seguramente habría la tendencia de premiar a los hombres cuando en este sector somos muchas las mujeres que escribimos, ¿no? Entonces, ese detalle pequeño me parece importante porque si no parece que se nos olvida. Si hay un nombre masculino parece que siempre suele prevalecer sobre el femenino y eso no me gusta. Entonces, ¿crees que se impulsa lo suficiente la figura de mujer en el ámbito literario? Todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchísimo que hacer. Por ejemplo, en el ámbito de la poesía, yo que tengo amigas que escriben poesía y tal, lo tienen bastante complicado. Los premios importantes de poesía siempre los ganan hombres. Entonces, yo creo que en infantil y juvenil somos muchas y ya la cosa se va igualando un poco, pero hay otros sectores de la literatura donde está bastante más complicado y todavía hay muchísimo que hacer. Muy bien. Muchas gracias. Pues Nada, muchas gracias, ha sido os han aportado estupendo, ha sido muchísimo. muy interesante. Pues nada, ya me lo enseñaréis, ¿vale? Gracias.